buenas noches. Suele decirse que la verdad es la primera víctima o la primera sacrificada en una guerra, y en el conflicto colombiano esto no es una excepción. Distintos relatos y narrativas confluyen o se oponen según cuál sea la fuente: el Estado, la guerrilla, los paramilitares o las víctimas de los diferentes agentes armados. Y porque la verdad no es una, porque cada uno de los actores del conflicto tiene su verdad, su parte de verdad, a comienzos de agosto los negociadores de gobierno y FARC en La Habana acordaron la conformación de una comisión integrada por 12 expertos, entre los cuales hay historiadores, sociólogos, politólogos, antropólogos y 2 relatores, con el objetivo de establecer, abro comillas, los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los factores y condiciones que han permitido que persista la guerra y sus efectos en la población. Los expertos deben entregar sus informes a los relatores en diciembre, y a partir de ellos los relatores elaboran un único documento que reúne los consensos, las diferencias y la pluralidad de visiones. Se trata de un documento que no fija responsabilidad ni tiene efectos jurídicos, y se considera que servirá de insumo básico para una futura comisión de la verdad en caso de que se llegue a un acuerdo final. Sin embargo, la creación y las finalidades de esta comisión plantean múltiples interrogantes, y son esos interrogantes los que vamos a plantear para el debate de hoy. En primer lugar, si es posible unificar los diferentes relatos sobre el conflicto, si es posible establecer en 4 meses los orígenes y las múltiples causas del conflicto que lleva 5 o 6 décadas, si puede llegarse al establecimiento de una verdad verdadera sobre el conflicto armado. Y vamos a tratar de responder a estas preguntas y aportar claves a una discusión que está abierta con unos invitados muy especiales esta noche. En primer lugar, el historiador Álvaro Tirado Mejía, quien ha sido profesor y decano de las Universidades Nacional y de los Andes, director científico de la Nueva Historia de Colombia, miembro del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, embajador en Suiza y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También está la historiadora Paola Chaparro, investigadora del Instituto de Estudios sobre Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, experta en los análisis del conflicto. Y el doctor Marco Romero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, y miembro de la Comisión Facilitadora para el Acuerdo de Paz. Así que, hecha la presentación, vamos al grano. Y en primer lugar, quisiera que cada uno de ustedes diera como una visión de cómo ve el proceso de La Habana y cómo interpretan y qué significa la publicación de los acuerdos logrados hasta ahora y las dificultades de los puntos que faltan por debatir. Esto como para hacer un marco que nos sirva después para entrar en el análisis que nos convoca hoy y en la discusión sobre la Comisión del Esclarecimiento del Conflicto. Quisiera empezar con usted, doctor Marco. Bueno, María ¿Cómo ve la movida? En primer lugar, gracias por la invitación, es muy grato estar en Las Claves. Creo que una lectura del proceso de paz muestra que, comparativamente hablando con otros procesos en el mundo, con lo que fue la experiencia del Caguán, este es un proceso muy exitoso. En muy poco tiempo se han logrado acuerdos muy importantes para que el proceso tenga éxito. Es decir, tuvimos una etapa de confidencialidad donde después de múltiples reuniones se logra pactar una agenda que tiene un sentido pragmático, es decir, no es la agenda kilométrica del Caguán, pero sí es la agenda de temas que se están discutiendo. Es decir, el Estado acepta que hay que discutir la cuestión agraria, que es un punto clave para la insurgencia, y la insurgencia acepta que hay que entrar en una etapa de terminación del conflicto, que es la primera vez que las FARC plantea esa hipótesis. Creo que sobre la base de esta agenda, más el tema político, obviamente el tema de víctimas, el tema de los asuntos propios de una terminación ya estricta del conflicto, configuran una agenda acotada, importante, no una agenda insustancial, y me parece que sobre esa agenda se han desarrollado ya 4 temas de manera exitosa. Más allá de la valoración que se tenga sobre los contenidos de los acuerdos, hay unos acuerdos sobre el tema agrario y hay unos temas de reserva que quedan pendientes, pero hay unos acuerdos. Hay un paquete de acuerdos sobre el tema de profundización de la democracia, que en general apuntan más a profundizar la democracia que a darle ventajas a las FARC o al gobierno en el escenario político.
y hay un intento, un acuerdo importante por cambiar la lógica con la que se ha manejado la política antidrogas, un acuerdo para crear un sentido de política distinto, es decir, que no penalice al campesino, que se busque desarrollo alternativo en las regiones, que se busque un tratamiento de salud pública frente al tema del consumo y que se busque perseguir más el narcotráfico que al campesinado. Entonces creo que he escuchado pues, voces a favor y voces obviamente críticas de estos acuerdos, pero me parece que son 3 temas en los que hay paquetes de acuerdos, y en el tema de víctimas hay un acuerdo parcial muy importante porque se logró un tema que para esta mesa es clave. Y es la idea de que el tema de las víctimas tiene que discutirse de manera multilateral, es decir, hay que examinar todas las víctimas, todas las responsabilidades y todos los daños causados, y no como quería un sector de la sociedad al estilo de como fue Ralito, que se hace justicia transicional a Estado, ahora le toca a las FARC, entonces hablamos de sus víctimas, hablamos de la transición de las FARC, pero no hablamos de los crímenes de Estado, no hablamos de crímenes del paramilitarismo. Y a mí me parece que es importante en una perspectiva de reconciliación que se examinen todas las víctimas, y creo que es la esencia de los 10 principios acordados. Además se ha creado comisión de esclarecimiento histórico, comisión de género, se ha acordado que los 2 últimos temas se discuten paralelamente. Entonces yo veo un proceso que está avanzando, que tiene temas pendientes, que hay temas cruciales por resolver, pero que es un proceso exitoso comparativamente con otros. Con todo lo anterior. Doctora Paola, una visión suya de estos primeros acuerdos. Lo que yo puedo ver desde el Observatorio de la Violencia y con lo que hemos investigado con el equipo de trabajo es que definitivamente hay algo nuevo en este proceso, y es que por primera vez ha habido una verdadera intención de llegar al final de las negociaciones. Eso es algo muy importante. Segundo, ha habido una intención real por parte del grupo armado de poner fin, de cumplir con ciertos acuerdos, es decir, de cumplir con cosas pactadas. Antes hemos visto, digamos, el descenso en las cifras de muertos y heridos por ataques de las FARC a las poblaciones. Eso se ve muy claro a partir del 2012. Entonces eso muestra que sí ha habido una intención real de las FARC de sentarse a la mesa y cumplir con los acuerdos pactados. Doctor Tirado. Bueno, pues sobra decir que me parece muy positivo el hecho de que se esté conversando y que se esté negociando. Eso puede ser obvio, pero grullo, pero no es así, porque hay mucha gente que tiene otras alternativas y cree que esto se arregle esa bala, o con retaliaciones o con rencores, etcétera. Y yo creo que el hecho de que haya una negociación y que se esté buscando esa vía es muy positivo. Segundo, pareciera que se ha avanzado, porque se escogió un método que yo creo que era adecuado, por lo menos en una primera fase, de conversar en una forma muy reservada, y yo creo que eso ha permitido los avances, y sobre todo si uno compara con procesos anteriores donde no solamente todo el mundo opinó, sino se metió y llamaron al mundo entero, y eso se volvió a la larga pues más un show que otras cosas. Yo creo que fue positivo, y por eso entonces también anoto que el hecho de que ya en esta fase del proceso pareciera que va a haber una apertura de información, como se ha demostrado pues desde la semana pasada, cuando las 2 partes deciden hacer público lo que se ha negociado hasta el momento. Creo que también eso es importante. Se ha negociado, no, lo que se ha acordado, porque hay una serie de salvedades que son muy importantes y que no sabemos cuáles son. Por eso se ha negociado. Están en negociación, porque es decir, a la larga es una negociación. Si lo que se ha acordado está sujeto que al final todo se va a volver a mirar, eventualmente se podría volver a negociar. Entonces, porque yo creo que esa fue la forma. Es decir, ahora, no quisiera entrar en una cosa sí, de acuerdo, semántica, sí. Es decir, o acordado o negociado. Es decir, hay unos principios de acuerdo con unas salvedades. Exactamente. La pregunta es si esas salvedades van a ser en un momento dado replantear algunos de los puntos de los acuerdos. Ese es el gran interrogante. Yo creo que las salvedades son sobre temas grandes. Por ejemplo, en el tema agrario ha trascendido pues, por las declaraciones más bien de las delegaciones que está el tema de si se declaran ya las zonas de reserva campesina. Las FARC ha pedido 10 millones
millones de hectáreas de tierra. Se sabe que quieren que se revisen los tratados de libre comercio, que se revise la extranjerización de tierras, que haya una decisión ya frente al latifundio, y los acuerdos por ahora prevén un fondo de tierras con distintos mecanismos de expropiación por vía judicial, digamos, de estas tierras de estupefacientes, de política de distribución de tierras, de ajuste de la frontera agrícola versus lo que es la reserva forestal. Entonces, claro, hay una serie de temas pendientes. Por ejemplo, en el tema político, en el documento que se publica, claramente las FARC plantea una discrepancia frente al tema de las circunscripciones territoriales especiales y dicen queremos es una cámara territorial, al estilo quizá de los Estados Unidos, donde hay una cámara que representa los territorios, darle más representación de manera permanente a los territorios de periferia del país, pero tampoco manifiestan desacuerdo con la idea de que las zonas de mayor conflicto tengan digamos, un tratamiento especial. Entonces, claro, hay temas grandes que están pendientes, pero hay temas grandes acordados por lo menos con una filosofía importante para el país. Que yo agregaría para meterle a escuchar aquí, que a mí me sorprende al ver todo esto, que es una agenda pendiente, que es una agenda pendiente, como señalaba el doctor Tirado cuando estábamos hablando antes de empezar el programa, pendiente de 1936, es una agenda que es para nada revolucionaria, que es absolutamente de equidad, de que haya de formalizar la propiedad, de revisar la vocación del campo, es decir, frente a las opiniones que dicen que esta es una claudicación del Estado ante las FARC, yo diría que es una claudicación de las FARC a sus programas originales. Sí, no, es que a propósito de eso, digamos, de la publicación de lo que hasta ahora se ha acordado, yo creo que tuvo varios efectos y la mayoría positivos, o si no todos. Primero, desmontar todo un enfundio que había sobre mentiras, de que esto se le iban a entregar a Cuba, que se acabó la propiedad privada, todo ese tipo de exabruptos, porque son exabruptos, mostrar de que se trataba de otra cosa. Ahora, desde mi punto de vista, yo sentí primero alivio de que se haya llegado hasta allá, pero de cierta manera cierta frustración, mirado en perspectiva por lo siguiente, porque lo que se acordó allí pues no es la revolución. Lo que se acordó allí, primero, me dije, pero 50 años de guerra, 50 años de guerra para que poner énfasis en el campo. Pues 50 años de guerra para esto, con todo lo que eso implicó. Pero también por otra parte desde el punto de vista del Estado. Exacto. Eso se había podido hacer, eso estaba esbozado. En el 36, hace ya 70 años se discutieron y se aprobaron leyes al respecto. 40 años después Carlos Lleras y la reforma agraria y el principio del Frente Nacional. Todo eso fue trancado durante estos 50 años. Fue trancado, exactamente, pero a uno le queda también cómo, digamos, el Estado o el establecimiento, cómo esto no se hizo, que había que hacerlo. Sí, a mí me parece que, digamos, Perdón un segundo, no, okay. Había que hacerlo, se está reconociendo ahora por parte de un sector del Estado, pero hay unos críticos muy profundos de eso que dicen que no hay que hacerlo, claro, que no hay que tocar nada, que todo es perfecto. Quiero añadir algo, y es que en todo caso es curioso cómo nos habríamos derechizado, por decirlo de alguna manera, que nos parece increíble que ahora, es decir, que a mucha gente le parece incluso radical que se esté discutiendo el tema agrario en la mesa. Es decir, ¿cómo estaríamos un poco tan atrás en el tema agrario que ahora muchas personas, una gran cantidad pues de la población cree que eso es de izquierda, hablar del tema agrario en la mesa de negociación? Entonces creo que de alguna manera estamos como volviendo un poco a la democracia. Pues es un término un poco fuerte, pero es la verdad. Marco. Mira, yo tengo esta lectura. Yo creo que, como lo dice Antonio, digamos que este es un país donde el Estado y los partidos tradicionales, hay que decirlo así, han fracasado en el intento de hacer una modernización agraria. El intento de López Pumarejo se ahoga en sangre con toda la violencia en los años 50 y al final del día los datos de concentración de la propiedad dieron superiores a los que había antes. El acuerdo de Lleras termina en el Pacto del Chicoral durante el gobierno de Misael Pastrana. Y estos intentos se frustran y entonces tenemos al final del día, como lo muestra el informe de las Naciones Unidas Colombia Rural, un índice de concentración de la propiedad de la tierra del 0.86 medido con coeficiente Gini.
Esto es casi una sociedad feudal, desde el punto de vista de la concentración de la propiedad. Más de 40 millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva, con una población del 30% rural, y solo 5 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, incluida la caña de azúcar, incluida la zona bananera, incluida la palma. Esto es una, digamos, una irracionalidad total. Y entonces realmente el punto de fondo es que hay que cambiar esa estructura, y como lo dice Antonio, obviamente la oposición principal al proceso está en buena parte cifrada en este latifundismo tradicional. No todos los ganaderos se ponen a la paz, hay muchos que apoyan la paz, hay muchos empresarios, la SAC está apoyando el proceso de paz, pero hay sectores tradicionales que se oponen aún a una modernización agraria, y es sorprendente, como ustedes lo dicen, que se acuerde hacer un catastro. Porque el 50% de los campesinos no tienen una propiedad formalizada. Hay 800 litigios de los pueblos indígenas porque se actualicen y se formalicen los resguardos, porque ellos en zonas como la altillanura les están quitando la tierra, se le entrega a título de baldíos a veces a los colonos, que también obviamente necesitan tierra, pero la pregunta es ¿a costa de quién? Y al final incluso algunos han vendido las tierras a transnacionales. Entonces ese modelo agrario anacrónico necesita una transformación. Lo sorprendente es que sea parte de una acuerdo de paz y no de una transición normal dentro de un sistema. De un desarrollo democrático. Yo estaba diciendo, es que es sorprendente que ha tenido que haber 50 años de guerra para poder hacer eso, que eso cualquier gobierno democrático, en unas circunstancias democráticas se hace, el catastro, todo ese tipo de cuestiones. Y que fue el problema agrario precisamente el que hizo que se transversara todo el conflicto. Grupos subversivos en frenar. Bueno, entonces una notica sobre lo de María Isabel. Lo de María Elvira, perdón. Me fui al otro extremo. María Elvira, tú dices, hay digamos, notas un tema muy interesante, y es que comparado con los programas históricos de las FARC, que siempre llegaban a una mesa de negociación diciendo abajo la propiedad privada, yo creo que hay una aproximación pragmática de las FARC que es una garantía para que haya un acuerdo, porque si a la mesa se llega con una postura al estilo de los años 90, que el Estado decía no se negocia nada del modelo económico, nada, solamente un modelo de reinserción, por esa vía no se llega a la paz. Si las FARC llega con una postura maximalista, tampoco, porque entonces la agenda se vuelve imposible de gestionar y no avanza la negociación. Yo creo que aquí hay como una postura estratégica tanto del Estado como de la insurgencia, de decir, bueno, es posible que los acuerdos resuelvan parte de los problemas y muchos queden pendientes para una etapa posterior. Bueno, será en un orden de posconflicto probablemente más democrático, más abierto, más competitivo, donde se decidan los temas que no van a ir en los acuerdos, y me parece que esa es una perspectiva acertada, porque lo contrario caemos como en el huevo o la gallina, o sea, un proceso inviable porque la agenda es muy pesada, ¿cierto? O porque las posiciones son maximalistas. Bueno, entonces vamos a cerrar esta primera etapa del programa con esta visión general, y después a lo que vinimos, a lo de la Comisión Histórica. Volvemos en unos minutos. Bueno, entonces ahora sí, al tema que nos convoca concretamente, que es sobre las finalidades y los objetivos y las razones por las cuales se convoca esa comisión de esclarecimiento histórico del conflicto, y quiero lanzarle esta pregunta. ¿Creen que se puede llegar a un análisis unificador? ¿Creen que esta comisión puede llegar finalmente como a mostrar las diversas piezas de ese rompecabezas que es el conflicto colombiano, doctor Tirado? Bueno, en primer lugar, esto es un hecho... ¿Cree útil para empezar? Primero, ya está creada. Sí, o sea, no importa si es útil o no, pero ya creada. Se puede uno, ya es divagación si hubiera sido mejor o no, bueno, y si era oportuno o no. Yo he pensado siempre que, como aspiro que esto termine con una comisión de la verdad, el momento más oportuno hubiera sido ese. Un capítulo muy especial pero ya no se hizo, o sea que es ahora primero voy a mostrar ciertos interrogantes. Por ejemplo, la composición.
Eso fueron 5 de una parte y de otra parte, para llamar partes. Sí. El gobierno y las FARC. Ese tipo de composición no descalifica, pero no es lo habitual por lo menos, porque aparentemente se podría decir entonces estos 5 es para que tomen una posición de acuerdo a su procedencia y estos otros, y yo creo que si fuera así sería inadecuado. Va a depender mucho. La pregunta ¿es así? ¿Fue así? El origen con seguridad que fue así. Yo escojo 5, yo escojo... Sí, eso fue así. Listo. Ahora, va a depender mucho del método de trabajo que ellos escojan, porque si es para que 5 que piensan así y 5 así lleguen a un acuerdo, digamos, yo cedo aquí, yo cedo allá, pues yo ni como académico, ni como intelectual, ni como ciudadano estaría de acuerdo con eso. La verdad, es decir, hay que buscar las causas que son múltiples. Sí. Lo mejor que puede pasar, yo creo que es que se repita lo que ella está haciendo. Todos los que están allí son gente, digamos, que conoce el tema desde diferentes perspectivas. Con credenciales. Sí, tienen credenciales. Todos han escrito sobre el problema, sí. Todos. Y yo creo que lo mejor que pueda pasar allí es que al final se saque un libro con las diferentes versiones. Porque si fuera una cosa de 50-50, sí. 50% de verdad y 50%. Sí, fuera, digo yo. Por eso estoy en eso. En el si fuera en el condicional. La otra es esto. Yo creo que los... esto es para esclarecer, pero no para hacer un peritargo, porque yo no creo en los peritargos. La historia no se puede hacer a partir de peritargos. No estoy en contra, porque ya es un hecho, y espero que de allí salga lo mejor, que en mi concepto lo mejor es que se expresen las diferentes opiniones, porque eso sí, el conflicto es multicausal. No hay una sola, no hay problema agrario, hay la situación internacional, hay una serie de cosas que explican. Y uno diría también multipropósito. Sí, exactamente. Si uno empieza a ver los paramilitares. Y hay otra cuestión, también el objetivo, si es ver el origen de la violencia, que es muy interesante, y sobre eso para que discutamos todos, sí. O para que hablemos, yo quisiera volver sobre esa parte, si el objeto es buscar las causas y simplemente el origen, porque sobre eso tendría algo que decir. Paola. Bueno, pues es muy difícil llegar a una sola verdad histórica sobre el conflicto armado. Sin embargo, me parece muy importante que al menos tengamos la posibilidad de tener una comisión de la verdad, es decir, ya en mi concepto hemos dado pasos Pero importantes. esta no es una comisión de la verdad, esta es una comisión de esclarecimiento histórico que dicen servirá de insumo para lo que plantea el doctor Tirado de la comisión de la verdad, que será como la cereza del ponqué, por decirlo de alguna forma. Lo importante sería que realmente hubiera algunas, es decir, no descuidaran algunos aspectos. Primero que todo, no descuidar qué opinan otras clases sociales, es decir, yo sé que está conformada por personas que tienen unas credenciales muy importantes, que cuentan con un prestigio importante, pero no hay que desconocer que hay otros actores, otros protagonistas acá que debemos incluir para que realmente tratemos de llegar lo más cerca posible a la verdad, sin yo estar de acuerdo en que va a haber una verdad al final de la historia. Segundo, evitar al máximo que la política esté muy involucrada en el hecho, para que realmente haya ciertos criterios de objetividad, y para eso sí es importante las diferentes disciplinas sociales que puedan participar, que sean unos equipos de investigación formados por historiadores, sociólogos, sí, diferentes grupos de personas que hagan eso. De hecho, ya lo que ha hecho el grupo del Centro de Memoria, pienso yo que ha sido un acercamiento interesante a esto. Sí, ya se han escrito cosas muy interesantes alrededor de eso. El Centro de Memoria, lo que pasa con el Centro de Memoria es que los varios libros que sacó, las FARC los rechazan como los consideran proclives al exculpan al Estado. Exculpan al Estado y ellos se oponen a eso naturalmente. En realidad, la Comisión de Esclarecimiento fue prácticamente un gol de las FARC, así lo consideran muchos. El gobierno aceptó los negociadores del gobierno aceptaron esa comisión por los afanes electorales del presidente Santos, pero realmente no estaban interesados en eso y durante mucho tiempo se opusieron en redondo a que se creara una comisión de esclarecimiento.
Pero a mí me parece que de esa comisión van a salir, no creo que se divida en dos mitades como teme el doctor Tirado, sino que va a haber por lo menos 10 versiones diferentes. Una versión coral. Una versión coral. Me parece muy complicada la tarea de los relatores, naturalmente, pero creo que lo que nos va a dar eso son 10 versiones diferentes de los 50 años de historia o 70 años de historia, y me parece muy interesante que así sea. Marco. Bueno, a ver, yo pienso que lo primero que hay que decir es que en los procesos de paz este tipo de instrumentos se usan con frecuencia y hay muy distintas fórmulas para configurarlos. Y yo creo que independientemente de las preferencias por unos u otros académicos de las partes, el asunto es que hubo un acuerdo de la mesa. Es decir, que el gobierno podría vetar unos nombres o las FARC vetar otros, seguramente. Y finalmente no hubo finalmente no sabemos cómo se configuró, pero al final del día hay un acuerdo de la mesa, es decir, los académicos y académicas, la académica María Emma Witz, que es la única que hay, que es una de las críticas que le han hecho a la comisión. Sí, que faltan mujeres. Faltan mujeres, habiendo historiadoras tan importantes en Colombia. Es decir, más allá de esa discusión, el asunto es que esta comisión tiene la confianza de las partes para producir un resultado. Yo creo que en general es una decisión importante, porque podemos tener dos modelos de negociar. Yo quiero retomar lo de Ralito. En Ralito se discutió el tema como si hubiese un antagonismo entre Estado y paramilitares, como si fueran partes enfrentadas. Que no lo eran. Pero no, y luego al final del día, ¿qué se acordó? Que hay una justicia transicional para los paramilitares, pero allí no se habló de ningún crimen del Estado. Tanto que si un militar termina involucrado con paramilitares, va a la justicia ordinaria o va a la penal militar y no tiene ninguna pena alternativa. Porque allí yo lo digo, pues sé que esto generaba mucha urticaria a veces en funcionarios del Estado por el cinismo de no reconocer que había crímenes de Estado. No se discutió esa dimensión en ese proceso y solo se habló de los crímenes de los paramilitares. Pero en este proceso sí flota en el ambiente ese tema. Sí. Claro, en este no. Que se reconocen las víctimas, se claro, las víctimas. En este no, en este proceso, claro, en este proceso es distinto. Se llegó por razones diversas a un esquema multilateral en el que probablemente habrá una comisión de la verdad donde hay 10 principios y delegaciones, por ejemplo, de víctimas a La Habana, en donde se ha pedido expresamente por las partes que van víctimas de todos los responsables, víctimas, digámoslo así, de todos los hechos victimizantes, de todos los sectores, de todas las regiones. Esto me parece muy importante a la hora de una reconciliación. Ahora, ¿qué creo yo que va a salir qué es lo que me parece más importante que puede salir de una comisión de esclarecimiento histórico, que como tú dices, es como un antecedente a una comisión de la verdad? Se ha hablado de que probablemente habrá una comisión de la verdad. Creo que lo más importante es que de esa comisión surja legitimidad para distintas versiones históricas de lo que ha ocurrido en Colombia. Porque voy a ponerles una caricatura. Si uno le pregunta al presidente Uribe, dice aquí hay unos terroristas que han acabado con la democracia y la civilidad. Si le pregunta a las FARC, dice no, es que esto es una revolución contra un régimen oprobioso, atrasado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la versión? En un conflicto siempre la discusión de cuál es quién tiene la... Entonces vamos a encontrar muy diversas versiones y me parece que el tema de fondo es que una comisión diga sí, aquí hay distintos sectores que tienen razones y hay historias diversas sobre esto. Incluso yo recuerdo alguna vez hay una antropóloga estadounidense de origen africano que se llama Chinamanda Adichie, que tiene algunos videos incluso en internet muy interesantes. Ella habla del peligro de las historias únicas, de que una sociedad está en un severo problema cuando se construye una historia única, y entonces el tema es escuchar las diversas historias también para ver cómo construir acuerdos sobre diversas historias de lo que ha sido este conflicto. Bueno, me piden que haga una pequeña interrupción, volvemos en unos minutos.
volviendo a nuestra comisión, no será la primera vez que se aborde el conflicto para intentar establecer sus orígenes y sus causas. Tenemos el vastísimo informe de Basta Ya, que ya lo hemos mencionado, del Centro de Memoria Histórica, que fue presentado como un elemento de reflexión para un debate abierto, no como un cuerpo de verdades cerradas o como la memoria oficial del conflicto, que sin embargo fue descalificado por el ministro de Defensa Pinzón porque equiparaba a la guerrilla, a las Fuerzas Armadas con la guerrilla y los paras, por los uribistas porque consideraron que era una manipulación histórica y sesgado ideológicamente, por los sectores, algunos sectores de izquierda y por las FARC, que porque cuestionaban las estadísticas y lo descalificaron porque le quitaba responsabilidad al Estado. Mucho antes, en los años 60, está el famoso libro de la violencia en Colombia de los investigadores Orlando Fassborda, Eduardo Umaña Luna y Monseñor Guzmán, que también fue duramente criticado y despreciado por el establecimiento. Y lo mismo sucedió en los años 80 con el estudio Violencia y Democracia, encabezado por Gonzalo Sánchez, el mismo coordinador del informe de Basta Ya. Me pregunto si el de esta comisión será un informe más o podría aportar algo diferente. Doctor Tirado, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo que corre el riesgo, estas son suposiciones porque todavía no conocemos los informes, de que un poco sea un poco redundante. No hay que, aquí, usted lo mencionaba hace un momento, después de la violencia con mayúscula, la de los años 50, esa cosa terrible, se hizo el libro de Monseñor Guzmán y Fassborda y Camilo Torres, y que fue un bestseller y que descubrió esa violencia, digamos. Pero pasó algo muy curioso. Durante mucho tiempo no volvieron a aparecer libros sobre la violencia. Era todo Frente Nacional, era todo esto por encima, se había olvidado. Porque Surgió, Frente Nacional se había sido un pacto que cerraba la violencia, yo comparaba en ese momento en un prólogo que hice para un libro de Gerardo Molina, sí, que estaba pasando algo parecido a lo que pasaba con la historiografía en Alemania en ese momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, la historiografía alemana, que había sido tan excelente, no había que mentar a Hitler, no había que mentar, porque son esos traumas sociales. Pero después de los 70 o los 80, no solamente surgió, sino que surgió con mucho énfasis los estudios sobre la violencia, hasta el punto de que los violentólogos. No, es el único país que tiene profesión violentólogo. En otras partes hay dentistas, veterinarios, taxistas, pero aquí hay violentólogos. Y yo formé parte en el IEPRI, que era el mejor grupo sobre eso. De manera que literatura sobre las causas de la violencia hay. Y de pronto lo que puede pasar con esto sería de pronto una repetición, pero yo no, lo que me interesa... Como usted acaba de decir, lo decía hace un rato, todos ellos han escrito ya sobre esos temas. Exactamente, exactamente. Ahora, yo sí quisiera reivindicar un poco el trabajo del Centro de la Memoria Histórica. Es un trabajo sumamente serio, y no solamente ese libro, han publicado una gran cantidad de libros, con primero, que para mí es fundamental, con un criterio científico, realmente serio. Segundo, con una mente abierta. Y tercero, como esta violencia de este país es multidimensional y multicausal, con los diferentes, allí aparecen en sus trabajos las diferentes causas y las diferentes manifestaciones de los diferentes actores, desde los actores estatales hasta los actores del narcotráfico, hasta los actores también de la guerrilla, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo muy, muy, muy importante que va a ser difícil sobrepasarlo con esta comisión que apenas tiene 4 meses, cuando estos llevan trabajando 2 ya, años, creo, no, llevan 4 años, no 4 años. Más de 4 o 5 años trabajando, ese es uno. Pero también quisiera plantear otro asunto. El objetivo es político, no nos digamos mentiras, y eso no es malo, pues es que esto es una negociación política, de manera que hablar de eso no hay problema, y es político también por el origen de las personas, ya lo dijimos, son 5 que no son de la FARC, pero la FARC dijo que sean estos, y los otros 5 no necesariamente son del gobierno, pero el gobierno, que es el otro lado, dijo estos. Uno de los objetivos es buscar los orígenes, y eso me parece sumamente interesante. Pero este conflicto que tiene ya sobrepasa la tal comisión de esclarecimiento, tiene muchas aristas, incluso que todavía no se han decidido en la negociación, que va a ser una de las aristas gordas, y es la responsabilidad de los actores frente a la justicia penal internacional. Ojalá aquí tengamos formas creadoras y salgamos de esto, pero
si es que alguno pretendiera, y yo lo pongo en sentido hipotético, de que al verificar las causas, de pronto se pone en sordina esta otra parte que es tan importante, yo diría que ese sería un propósito torcido. Porque si es que se llegara, y yo digo en sentido hipotético, a decir que es que el origen justifica lo otro, realmente estaríamos desviando. Se puede decir, hubo muchas causas para que sectores de la población se levantaran contra el Estado. Se podrá discutir si se podía en otra forma o no, pero ahí lo grueso es si en este conflicto de tantos años se cometieron crímenes contra la humanidad, etcétera. De la misma manera, el Estado podría aducir, es que estábamos defendiendo legítimamente el Estado, y eso es cierto, pero eso nunca podrá justificar los excesos estatales, las desapariciones y las violaciones de derechos humanos de algunos de los agentes. Doctora Paula. Bueno, pero al menos es un principio para llegar a una reconciliación, a un proceso real de paz. Es decir, yo creo que sí tiene que salir a la luz por lo menos esas distintas perspectivas sobre qué fue lo que pasó para poder llegar a, bueno, está bien, entonces tenemos que concertar sobre, bueno, qué se va a hacer ahora, sobre el papel. Ya sabemos que no hay un único responsable y que además con el transcurso de las décadas de este conflicto violento, pues se fueron sumando otros elementos, ¿no? Ya no solamente políticos, sino económicos, el tema del narcotráfico, etcétera. Entonces, pienso que sí, una comisión podría ayudar de alguna manera a matizar un poco esos elementos que estaban un poco como muy sesgados, sobre todo para la opinión pública, que era como los buenos, los malos, el gobierno, las FARC. Como salir un poco de esa polarización y ver que hay muchos elementos ahí en juego. Yo pienso que eso sirve para un diálogo un poco, que nos lleve un poco más a ese proceso de reconciliación que se pretende lograr al final. Marco. Mira, yo quiero en primer lugar, así como lo ha hecho el doctor Álvaro Tirado, reivindicar el trabajo del maestro Gonzalo y todos ellos en el Centro de Memoria Histórica. La crítica que algunos sectores sociales le han hecho al informe es por insuficiente, es decir, que le falta un poco, que le falta más allá, que hay que profundizar allí, pero es un informe que recoge en buena medida las tragedias que han ocurrido en el país. Documenta 1900 masacres. Y como dice Álvaro, el tema aquí no es, una cosa es las interpretaciones sobre las causas del conflicto y otro, si no puede haber lugar a interpretación si hubo una masacre o no la hubo. Entonces, cuando se miran los datos del informe, lo que aparece es una tragedia monumental en el país, con múltiples responsables. Y claro, no se puede pedir ni al informe ni a nadie pues que trabaje con verdad judicial, porque la impunidad es del 99% frente a desaparición forzada, es del 98% frente a asesinatos sindicalistas, es del 95% frente a delitos de desplazamiento forzado. Entonces, las bases de información que hay no son bases estrictamente judiciales, es decir, es que tenemos judicializados todos estos casos y entonces tenemos la certeza que un juez dijo que ocurrió esto en determinadas circunstancias. No, hay fuentes académicas, hay fuentes de organizaciones sociales, fuentes de Estado, todas con limitaciones, y en el marco de esa discusión el centro ha hecho una depuración y ha presentado un balance general que tendrá que profundizar en otros temas, listo, pero creo que el camino tiene que ser de profundizar sobre la base de lo que ha hecho el Centro de Memoria. Lo segundo es que me parece que frente a las causas de un conflicto siempre hay una discrepancia política y social muy grande. Voy a ponerles dos ejemplos. En el caso de Irlanda, allí la discusión es que hay un pequeño grupo de católicos en un mar de protestantes. Entonces uno podría decir ese es un conflicto religioso, pero el problema era que como eran minoría no tenían representación política. Claro. Y entonces ya se volvió un problema político. Y como no tenían representación política eran los más pobres. Sí. Entonces se volvió un problema económico y social. O en Sudáfrica, uno podría decir este era un conflicto puramente étnico del apartheid. Sí, pero es que la población negra no tenía derecho a la política. Y tampoco tenía derecho a lo social, digamos, a reivindicaciones económicas, no son los que no tenían derecho a propiedad. Entonces, digamos, de algún modo, creo que esta visión compleja de los conflictos es la que tiene que imponerse a la hora de buscar un entendimiento de paz y no las simplificaciones. Uribe hasta prohibió que se hablara de zonas humanitarias y decían todo es terrorismo versus el Estado, pero cuando uno ve el estatuto antiterrorista que votaron, era ir más allá de la regeneración, porque Uribe es el único presidente en la historia del siglo XX y XXI que se atreve a llevar figuras como la detención arbitraria, como las chuzadas famosas, como en general
los allanamientos de domicilios a la Constitución. Eso se cayó en la Corte, afortunadamente, pero el Estatuto Antiterrorista era llevar las figuras del estado de sitio a la Constitución, es combatir el terrorismo con terrorismo en una visión simplificada de la historia, y por eso me parece que es importante ver esta complejidad. Yo rescataría, para cerrar este punto, el trabajo de Hernando Gómez Buendía en el libro, el informe de las Naciones Unidas, Callejón con Salida, que él decía, los conflictos tienen un origen histórico, unas transformaciones en la historia, pero además son multidimensionales. Entonces hay que apuntarle a una visión inteligente para ver cómo se resuelven los problemas y sacarlo del debate ideológico. Recuerdo cuando Belisario dijo hay causas objetivas y subjetivas, entonces se le vino todo el mundo encima diciendo que el que hablaba de causas objetivas estaba justificando la violencia, y creo que ese tipo de miradas ideológicas no ayudan, y hay que ver es más los problemas que Colombia no ha resuelto y que se han interrelacionado de manera muy compleja con la guerra. Sí, lo que pasa es que la principal crítica que se le hace al informe de Basta Ya es que no se remonta lo bastante en el tiempo. Sí. La violencia en Colombia no empezó en el año 50, no empezó en el año 36, no empezó, digamos que habría que decir verdaderamente que empezó con la conquista de América, y no ha cesado desde entonces. Pero como evidentemente no se puede escribir toda la historia de Colombia. No, y Antonio, hay un problema allí, es que el Centro de Memoria es víctima de la Ley de Víctimas, que dijo que se reconocían víctimas desde el año 85 y para restitución del 91, pero aún así el centro hizo, como por ejemplo los pueblos indígenas de las zonas del Caucho, hizo un acto de reconocimiento de lo que fue la dominación, digamos, de los pueblos, a pesar de ese límite, que es un límite que hay que cambiar. Yo creo que en los foros de víctimas, el primer tema que plantearon las víctimas es cambiar el horizonte del cual se mide el conflicto. Queda en evidencia por todo lo que ustedes han dicho, y pues por lo que uno piensa también, que es imposible establecer una sola verdad, una sola causa, que hay una mirada, hay un caleidoscopio, hay una mirada múltiple del conflicto, pero podrían encontrar esas múltiples miradas un mundo donde se encuentren, como sería: sí, hay violencia, todos tenemos una cuota de responsabilidad, todos hicimos daño, reconocemos el daño, queremos repararlo, y es la única manera de construir un camino para un país más democrático. Sí, tampoco es todos somos culpables, todos somos responsables, es una salida fácil. Es la fuente ovejuna, pero lo que digo es, paramilitares tienen su cuota, el Estado tiene su cuota, guerrilla, los actores armados, encontrémonos en un punto de reconozcámonos responsables, reconozcámonos que hicimos un daño, que tenemos víctimas y que hay que construir un camino de reconciliación. ¿Es posible ese punto de encuentro? Porque no va a ser posible un relato único. Pues como esperamos, si la comisión actúa así, es decir, que cada cual diga lo que tiene que decir, porque si lo que se busca son transacciones, bien sea de cada uno, y no quisiera estar en el pellejo de los relatores. Hay el relator, un exrector de la Universidad Nacional, que es del grupo, digamos, que aceptó las FARC, y hay Eduardo Pizarro, que es del grupo que aceptó el gobierno. Yo no sé cómo van a ser, y me temo, tampoco sería lo más positivo para el efecto, que entonces cada relator, digamos, hipervalorice lo que piensa, digamos, su grupo, porque eso, en vez de contribuir a la verdad, lo que pasa es que de pronto no la retira. Ahora, yo creo que, repito, aquí en el país siempre habrá que estudiar sobre esto de la violencia. Yo creo que sí, tiene que ser uno muy obtuso para no reconocer que la violencia es múltiple, que tiene múltiples actores, que tiene múltiples orígenes y que tiene múltiples responsables, y que no hay de los actores de la violencia ninguno que se pueda eximir de la responsabilidad. El problema es que se sabe eso, y se sabe, digamos, desde los pupitres, pero a la hora de los reconocimientos de ese actor, decir, mire el trabajo que ha costado para que las FARC lleguen al punto de decir, bueno, sí, vamos a reconocer algún día a las víctimas. Lo que se necesita es que se reconozca de frente, sí, tenemos víctimas. Eso es lo difícil, y es la pregunta si allá llegaremos. Porque sí, señalar ahora, que hay... Yo tengo una experiencia, yo fui 8 años miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y me tocó un periodo muy interesante y muy triste, que fue en los años 90, donde vino las secuelas de las amnistías del Cono Sur y las secuelas de la guerra de Centroamérica. Y también un dictador allí, el peruano Fujimori, pero eso ya iban desapareciendo. Uno ve que
la verdad desaparece, es así que tarda en llegar. Fíjese, ahora, 40 años después, se está reconociendo un hecho que se sabía y están apareciendo que los mismos raptores y torturadores se llevaban a los niños que habían matado a la mamá, y ahora están apareciendo ya personas de 45 años que se descubre que fue. La verdad en general trata en estos casos de no aparecer inmediatamente por las fuerzas interesadas en que no aparezcan. Tal vez una de las cosas interesantes del proceso colombiano, y en eso sí es inédito, y es que estamos al mismo tiempo repicando y en la procesión. Estamos buscando una salida y al mismo tiempo estamos tratando de hacer verdad, de tener conciencia y eventualmente acercarnos a la verdad sobre lo que está pasando. Eso es muy interesante del proceso colombiano y también lo hace más difícil, porque es que de hacer lo que se hizo en Chile, que me tocó a mí también verlo desde la Comisión Interamericana, es decir, que esas amnistías donde ya todos los que cometieron barbaridades allá o en Centroamérica o en Uruguay o en Brasil en este momento no se ha podido hacer llegar a la verdad, porque hay intereses todavía. Yo sí reivindico de que en el caso colombiano es más difícil el asunto, pero que estamos haciendo eso. Ahora, todo este tipo de cuestiones con sus limitaciones y con los interrogantes que uno pueda poner, yo creo que a la larga contribuyen a irnos acercando a ese conocimiento de la verdad que es necesario para poder tener entonces hacer una catarsis que necesita el país de tipo social. Yo creo que también eso tiene que ver con unas causas externas, ¿sí?, que han permitido que ahora estemos trabajando en la negociación política, una salida política, una salida pacífica al conflicto, y es ya todos los desarrollos que se han dado precisamente en el tema de las comisiones de la verdad, de encontrar esa verdad histórica, esos temas que hace unos 20 años no eran algo vigente, no se usaba pues que buscaran la recuperación de las víctimas, de la manera que se está haciendo ahora la recuperación de la memoria, sí, como ese cierto respeto. Eso también obedece a progresos que han hecho los derechos humanos en las últimas décadas. Entonces creo que hemos sido afortunados en ese sentido, que ahora estamos sentados a la mesa y justamente hay ya unos precedentes de países que han logrado ciertos avances en esos temas, como en Sudáfrica, lo que pasó con Perú, sí, lo que pasó de alguna manera con Brasil, que por lo menos ya se han hecho ejercicios de crear esas comisiones de verdad, de pronto muy a posteriori, pero que han intentado esclarecer un poco la cosa. Doctor Marco. Mira, yo diría dos cosas. La primera, yo creo que hay que notar que es la primera vez en la historia de Colombia donde se discute multilateralmente el tema de las responsabilidades frente a un conflicto. Porque en todo lo que fueron las guerras liberales y conservadoras, esto terminó en amnistías y las víctimas en la periferia del asunto. En los procesos de los años 90, algunas personas estuvieron en cárcel porque habían cometido delitos de lesa humanidad, pero los demás fueron por vía de amnistías, ¿cierto? En el caso de Ralito solo se habló de los crímenes de los paramilitares. El resto han sido investigaciones de la Corte Suprema. Entonces, esta es la primera vez en la historia de Colombia que hay un modelo multilateral, que hay un modelo donde hay comisiones de esclarecimiento, donde se van a mirar las distintas razones, las distintas responsabilidades. Y creo que este proceso va por la vía del reconocimiento de las víctimas, que hemos visto delegaciones de las víctimas yendo a La Habana, por ejemplo, casos de las FARC como Bojayá, como el caso de los diputados, como el caso de la señora Turbay Cote. Son casos de los graves, de los, digamos, responsabilidades atribuidas a las FARC. Y han ido gente como la masacre, por ejemplo, de Barranca Bermeja, atribuible a paramilitares y agentes de Estado. Y muchos otros casos, ¿cierto? El caso de José Antequera, hijos de sindicalistas. Entonces, yo creo que hay un momento muy importante de reconocimiento de las víctimas y eso hay que, digamos, reconocérselo al presidente y reconocérselo a las FARC. Ese me parece que es un punto de la coyuntura clave. Y el segundo tema que yo creo, conociendo la mayoría de los académicos y académicas que están en la comisión, yo lo que creo que va a ocurrir es que sobre muchos temas van a tener probablemente una lectura común y habrá temas en los que van a tener discrepancias, pero yo creo que hay muchos hechos... Pero justamente se trata de eso. Sí, se trata de eso. Se trata de eso, de mirar los énfasis sobre temas. Bueno. Yo creo que sí, la comisión de la Comisión de la Verdad
verdad futura y esta comisión actual del esclarecimiento histórico son útiles, naturalmente. Lo que habría que preguntarse es si ha sido útil o ha servido para algo los 50 años de conflicto. Dejemos abierta esa pregunta para cerrar el programa. Les agradezco que nos hayan acompañado y a ustedes hasta el próximo martes y buenas noches.